¿Sabrías decir qué tienen en común todos estos famosos? Elon Musk, empresario; Greta Thunberg, activista; Susan Boyle, cantante británica; Temple Grandin, profesora; Tim Burton, director de cine; Satoshi Tajiri, creador de Pokémon; Anthony Hopkins, actor; Dan Aykroyd, actor y comediante. Lo que tienen en común es que todos tienen TEA, es decir, que forman parte del llamado espectro autista, una condición atípica del neurodesarrollo, cuyos individuos presentan alguna dificultad para socializar. Según la última definición del Manual de Psiquiatría DSM-5, este trastorno se puede observar en 4 dimensiones humanas. 1. Deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social. 2. Patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades. 3. Los síntomas han de estar presentes en las primeras fases del periodo del desarrollo. Y 4. Los síntomas causan un deterioro clínicamente significativo en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento habitual. Si tomamos los datos de los Estados Unidos, más específicamente del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, el mismo estima un aumento significativo de este trastorno desde los años 2000 hacia el año 2022. En el año 2000, la prevalencia de este trastorno era alrededor de 1 cada 150 personas, mientras que en el año 2022 avanzó hasta ser de 1 cada 31 personas. O sea, un aumento de más del 300% en 2 décadas. En los Estados Unidos, la mayoría de estos diagnósticos se realizan a los 4 años de edad, aunque también se recomienda hacer pruebas para detectarlo más tempranamente. Según la Organización Mundial de la Salud, el autismo afecta aproximadamente a 1 de cada 100 niños a nivel mundial, aunque podrían ser bastantes más, ya que la mayoría de los países no destina los suficientes recursos para el diagnóstico, haciendo que sea difícil precisar en el número. Por ello, los datos de Estados Unidos podrían ser más representativos. Pero ¿a qué se debe este brutal aumento de los casos en tan poco tiempo? Bueno, el consenso es que el aumento se debe a una mayor concientización y a una mejor evaluación de las pruebas de detección tempranas. Recordemos que el diagnóstico se hace mediante la observación del comportamiento. No hay ningún otro tipo de evidencia, como una especie de análisis de sangre o algo por el estilo, que nos pueda hacer saber si alguien padece autismo. Por lo que dichas observaciones del comportamiento, para diagnosticarlos, se realizan tomando en cuenta la definición de la última versión del DSM, en este caso el 5, el cual ha ido variando sus definiciones y criterios diagnósticos a lo largo del tiempo. Ahora mismo, el autismo es visto como un espectro que puede tomar diversas formas. Por eso, del DSM-4 al DSM-5, por ejemplo, la definición acopló como parte del espectro autista al Asperger, un trastorno que antes era visto como algo independiente del autismo. Para decirlo de manera sencilla, todos los que entren dentro del espectro autista tienen algún problema con la socialización, pero la forma en la que se expresa puede ser muy diversa. Y tampoco hay que olvidarse que esta condición del neurodesarrollo puede convivir con otros problemas, lo que se llama una comorbilidad. Veamos algunos datos. Las investigaciones sugieren que alrededor del 40% de los niños y adolescentes autistas tienen al menos un trastorno de ansiedad comórbido. Aproximadamente la mitad de los niños con TEA pueden también presentar síntomas del trastorno de déficit de atención. Los niños dentro del espectro son más propensos a sufrir problemas de sueño, así como problemas gastrointestinales y de control de peso. Los niños con TEA también pueden tener un riesgo elevado de epilepsia. Se estima que el 90% de la gente dentro del espectro autista puede tener experiencias sensoriales atípicas. Y también me parece importante recordar que, aunque esto no entra como un problema de comorbilidad, los niños del espectro son más propensos a ser víctimas de acoso escolar. Volvamos a los manuales de psiquiatría y repasemos la evolución de la definición de esos manuales sobre el autismo que refleja los cambios en su concepción a lo largo de la historia.
En el DSM-1 y el DSM-2, hablamos de los años 1952 y 1968, el autismo era considerado un síntoma de la esquizofrenia. En el año 1980, ya en vigencia el DSM-3, se comenzó a hablar de autismo infantil. Y en una revisión del DSM-3 en el 1987 se incluyó el trastorno autista por primera vez. Por el año 2000, en el DSM-4, se definen 5 categorías diagnósticas dentro de los trastornos generalizados del desarrollo: trastorno autista, trastorno de Rett, trastorno desintegrativo infantil, trastorno de Asperger y trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Por último, en el vigente DSM-5 publicado en el año 2013, se habla de una única categoría, el trastorno del espectro autista, e incluye dentro de sí los trastornos mencionados en el DSM-4. Así podemos observar que la definición de esta neurodivergencia fue cambiando a lo largo de la historia, y por lo tanto abarcando cada vez a una población más amplia, incluyendo a otros trastornos, y por lo tanto es normal que su diagnóstico se disparara, pues antes su definición era algo más acotada y el espectro amplio actual se repartía en otros trastornos. Pero por otro lado, también existen los que opinan que las vacunas son las culpables. Para entender de dónde surgió esta creencia hay que hacer un poco de historia. Se originó en un estudio publicado en los años 90 por el médico gastroenterólogo británico Andrew Wakefield, quien afirmaba haber encontrado un vínculo entre la vacuna triple viral y el TEA. La vacuna triple viral se encarga de prevenir el sarampión, la rubiola y las paperas. Se suele aplicar en la temprana infancia, siendo la segunda dosis entre los 4 y 6 años. Justo a la edad en la que se suele diagnosticar el TEA, pues es a esa edad donde los síntomas empiezan a ser más evidentes, puesto que los niños empiezan a tener más contactos por fuera del seno familiar, haciendo que cosas que antes pasaban desapercibidas empiecen a ser notados por otras personas y alarmando a la familia. Entonces, cuando un médico como Wakefield dejó caer que según él había una relación entre ambos hechos, muchísimos padres comenzaron a desconfiar primero de la vacuna triple vírica en particular, para terminar desconfiando de las vacunas en general, produciendo nuevos brotes de enfermedades muy dañinas completamente evitables. Pero volvamos al supuesto vínculo. Todo surge de una investigación de Wakefield y otros, los cuales la mayoría se retractarían más tarde. La investigación se titulaba Hiperplasia ileolinfoide nodular, colitis inespecífica y trastorno generalizado del desarrollo en niños. Se publicó en la revista The Lancet, que 12 años más tarde se retractaría del mismo. Sí, un poco tarde, ¿no? En el estudio, a partir de 12 pacientes niños que presentaban problemas intestinales, los cuales además, según este médico, parecían tener autismo. ¿Y qué tenían en común estos 12 pacientes? Que todos habrían sido vacunados recientemente con la vacuna triple vírica. Y escuchen esto, en el propio estudio se dice que no hay suficiente evidencia para hablar de causalidad entre una cosa y otra. Pero el lío vendría porque se acompañó al estudio de un video del propio Wakefield donde afirmaba rotundamente que sí estaba vinculado la vacuna con el autismo. La hipótesis era que los problemas intestinales causados por la vacuna podrían dificultar la absorción de cierta vitamina, como la B12, la cual es necesaria para la mielina en las neuronas. Para explicarlo fácil, la banda de mielina presente en las neuronas actúa como lo hace el plástico aislante de los cables de electricidad. O sea que recubre a las neuronas para que el impulso eléctrico pase eficientemente de una a otra. Sin embargo, la comunidad científica no estaba convencida, ya que el estudio era demasiado pequeño, solo 12 pacientes, y no contaba con el muy necesario grupo de control en cualquier experimento serio. Los resultados del Dr. Wakefield contradecían ya varios estudios publicados anteriormente, y en los 10 años siguientes no pudieron ser replicados por otros investigadores. Por el contrario, al menos
3 estudios publicados entre el 1999 y el 2006 apuntarían a exactamente lo contrario, que no existía ninguna relación entre la vacuna triple vírica y el trastorno del espectro autista. Y además de la argumentación científica, también hay que mencionar que parece que había un grave conflicto de intereses que en el 2004, según una investigación del periódico Sunday Times, descubriría que el Dr. Wakefield había presentado una solicitud de patente para una vacuna individual contra el sarampión, que competiría directamente con la triple viral, algo que constituye claramente un conflicto de intereses del que no se informaba en el estudio. Y qué decir de que los pacientes del estudio fueron reclutados a través de una organización antivacunación, que apoyó y financió el proyecto, cosa que tampoco estaba especificada en el estudio. Y además, 3 de los niños no cumplían los criterios para ser diagnosticados con autismo. Y 5 de los niños ya presentaban signos de este trastorno anterior a la aplicación de la vacuna, según sus historiales médicos. Y para rematar la credibilidad del estudio, también se alteraron los informes de colonoscopía. Algunos resultados, dados inicialmente como normales, se clasificaron posteriormente como colitis inespecífica. Bueno, cuestión que a Wakefield le costó su licencia médica, pero eso no le impidió seguir haciendo campañas antivacunación. Más tarde se intentó hacer una relación parecida entre el TEA y el timerosal, un conservante a base de mercurio que se utiliza en la conservación de varias vacunas, aunque curiosamente no se usaba en la triple viral, que fue la primer cuestionada. Resumiendo esta polémica rápidamente, todo se debe a no entender la diferencia entre dos compuestos a base de mercurio. El metilmercurio, que suele encontrarse en pescados y si se acumula en grandes cantidades resulta muy tóxico. Mientras que por otro lado tenemos al etilmercurio sin la M, que es el compuesto en el cual el timerosal se metaboliza y que es mucho menos tóxico básicamente porque el cuerpo lo expulsa más fácilmente y no se acumula como su primo con M. De cualquier manera, la industria farmacéutica no quería que su imagen fuera cuestionada, así que fue reemplazando el uso del timerosal en casi su totalidad. Y en los pocos usos que se conservaban, sus cantidades fueron drásticamente reducidas. Espero que no se hayan mareado con estos detalles de química. Por último, quiero tocar un tema que no se suele mencionar y que puede estar relacionado con estas confusiones que hicieron tanto daño. Y me refiero al estrés de los cuidadores de personas con TEA, y sobre todo en los casos donde hay comorbilidad. Hay datos que indican que la ansiedad y la depresión es muy elevada en las madres de niños autistas. Un estudio encontró síntomas depresivos en el 72,5% y ansiedad en el 80,2% de las madres participantes, y el 67,1% sufría ambos síntomas. O sea que cuidar a niños con TEA lamentablemente es un factor de riesgo para sufrir ansiedad y depresión. Esta enorme presión a la que se ven cotidianamente expuestos hace que muchos se obsesionen con el tema, lo cual es lógico, pero tiene el costo de que muchas veces por esa desesperación terminen creyendo en teoría conspiranoicas, como que las vacunas son las culpables. A ver, las farmacéuticas no son para nada santas de mi devoción. Seguro que tienen muchas cosas para explicar, y seguro que deberían rendir cuentas por otros errores. Pero este no parece ser el caso, y que muchos padres hayan creído que sí, ha llevado al fallecimiento de miles de personas, a causa de contraer enfermedades completamente evitables. Pero bueno, entonces, ¿cuál es la causa del autismo? La verdad es que no se sabe. Parece tener un importante componente genético. Si un niño tiene un hermano mayor con TEA, tiene un 19% más de riesgo de también estar dentro del espectro autista. Y si bien se están investigando factores de riesgo como complicaciones en el embarazo, la edad de los padres, los metales pesados en el medio ambiente, aún así no hay nada lo suficientemente claro. Y probablemente esta falta de respuesta clara y precisa que dé cierta seguridad de al menos saber a qué echarle la culpa o a quién responsabilizar, lo que provoca que estas teorías conspiranoicas
terminan siendo una solución fácil para muchas personas. Si llegaste hasta acá significa que el video te gustó, así que no te olvides de dejar un me gusta y suscribirte de no estarlo. Yo soy Alan y esto ha sido Psycho Project.